Y en verdad, Dios, te damos muchas gracias porque el día de hoy nos permites acercarnos a ti. Trae sabiduría, trae entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida. Que podamos aprender un poco más acerca de tu persona. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, semana 7, Colosenses capítulo 3, versos del 8 al 14. Dejad también. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y Pablo nos ha estado hablando acerca de aquellas cosas que es necesario que como creyentes, que como hijos de Dios, ya no hagamos y mucho menos practiquemos. Y nos ha pedido que hagamos morir toda fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, con la advertencia de que todas estas cosas despiertan la ira de Dios, es decir, hacen enojar al Señor. Pero si creíamos que ahí acabó la lista, estamos equivocados. El día de hoy, continuando con ese mismo orden de ideas, veremos algunas otras cosas. Vamos a ver, Colosenses capítulo 3, verso 8 comienza diciéndonos: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y ese dejad también nos habla de ampliar la lista de las cosas que evidentemente hacíamos, y ahora Dios por medio de Pablo nos pide que dejemos de hacer. Y es aquí donde haremos una pausa para preguntarnos o reflexionar. Si Dios nos pide que dejemos de hacerlas, es porque Él no va a hacer que solitos las dejemos de hacer, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ciertamente Dios pone en nosotros así el querer como el hacer, como nos lo dice Filipenses capítulo 2, verso 13. Pero que finalmente el hacer está en nuestras manos. El Señor nos insta, nos anima, nos empuja a hacer lo que es agradable a Él y a dejar aquellas cosas que no solo le desagradan, sino que además nos dañan. Pero el hacerlo es tarea y responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué debemos agregar a la lista de lo que no debemos hacer? Bueno, según entendemos y hemos leído 6 cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, groserías y mentira. Y nos dice que esas cosas pertenecen al viejo hombre del que ya debíamos habernos despojado, que ya debíamos haber dejado atrás. Pero ¿cómo saber que efectivamente el viejo yo ha muerto? Bueno, pues a través de lo que hacemos. Y Pablo nos dice que si seguimos practicando la ira, practicando el enojo, la malicia, la blasfemia, las groserías y la mentira, ese viejo hombre no ha muerto. No nos hemos despojado, no nos hemos deshecho de él. Ahí sigue, quizás en menor medida, pero sigue ahí. ¿Qué debemos hacer? Bueno, evidentemente pedirle ayuda a Dios para dejar de practicar todas esas cosas. Pedirle que por medio de su Espíritu nos ayude a dejar de hacer aquellas cosas que pertenecen al viejo hombre. Que nos ayude a despojarnos por completo de él. Porque no basta con saber que estas cosas ya no las deberíamos hacer. Porque el saber no hace que las dejemos de hacer, sino que necesitamos de la ayuda del Espíritu para no solo saberlo, sino hacerlo. Y verso 10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir,
No solo necesitamos morir al viejo yo, sino que como quien se quita las ropas harapientas y manchadas por la vida de pecado y se pone un traje nuevo y limpio, de la misma manera debería suceder con nosotros, donde nos despojamos de todo aquello que apesta en nuestras vidas y que por consiguiente no agrada a Dios, y nos vestimos del nuevo yo. Un nuevo yo que se va renovando poco a poco hasta que llegue a ser tal como aquel que lo llamó. Es decir, hasta que lleguemos a ser tal y como el Señor Jesucristo, hasta que alcancemos la estatura de aquel que nos llamó. Una labor que, como ya hemos visto, es imposible que hagamos solos. Todos y cada uno de nosotros necesitamos de la ayuda del Espíritu para conseguirlo. Un espíritu que va ayudándonos a que poco a poco estas cosas desaparezcan y el nuevo yo, renovado por el espíritu, vaya surgiendo. Porque es un proceso y no un suceso. No llegamos y como por arte de magia cambiamos. No. Llegamos a Cristo y comenzamos ese proceso de transformación, ayudados por el espíritu, donde el viejo hombre va muriendo y dando paso al nuevo. Y en lo que lo meditamos vamos a ver el siguiente comentario. Debemos quitar de nosotros toda práctica de maldad e inmoralidad. Luego podremos encomendarnos a nosotros mismos lo que Cristo enseña. Pablo apelaba al compromiso hecho por los creyentes y los instaba a permanecer fieles a su confesión de fe. Debían despojarse de la vieja vida y revestirse de la nueva forma de vivir que Cristo les daba y dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Se ha establecido tal compromiso? ¿Se mantiene usted fiel a él? Muy bien. Verso 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. En ese nuevo yo no hay barreras étnicas ni sociales. Es decir, no importa si soy o no judío, o si soy libre o soy esclavo. En ese nuevo yo quien se está desarrollando y que permite que Cristo se desarrolle en mi vida, me estoy pareciendo cada día más y más a mi Señor. Algo que fue evidente en el primer siglo, donde a los cristianos así se les llamó, cristianos. No solo porque predicaban y enseñaban a Cristo, sino porque se iban pareciendo a Él cada vez más y más. Y lo mismo debería suceder con nosotros. Algo así como lo que pasa con las parejas de casados, donde con el paso de los años se van pareciendo entre ellos cada vez más y más, sin darse cuenta. Algo provocado por la misma relación. Y con Dios no debería ser diferente. Con el paso del tiempo, nuestra relación con Cristo debería afectarnos de tal manera que deberíamos irnos pareciendo cada vez más y más a Él. Lo que hace que te pregunte, ¿te estás pareciendo a Cristo? Vamos a ver el siguiente comentario. El cristiano está en un programa de educación continua. Cuanto más conocemos a Cristo y de su obra, mayor será el cambio en nuestras vidas para ser semejantes a Él. Ya que este proceso es de por vida, nunca deberíamos dejar de aprender y obedecer. No hay justificación para quedarse atrás, sino más bien una motivación para enriquecernos al crecer en Él. Esto requiere práctica, revisión, paciencia y concentración para mantenernos en concordancia con su voluntad. Muy bien. Verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mucho que aprender. Lo primero que nos dice es que ese nuevo yo es como vestirme de un escogido de Dios. Es decir, me estoy vistiendo como un hijo de Dios. Y me habla de 7 características, dones o virtudes que deberían estarse desarrollando en nuestras vidas. Y nos habla de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, templanza y perdón. Que suenan de manera muy parecida al fruto del Espíritu,
que se desarrolla en nosotros, a ese carácter de Cristo que se tiene que manifestar, donde nos vestimos de misericordia en lugar de odio, en lugar de legalismo, en lugar de condenación hacia los demás. Miramos sus fallas, pero las miramos a través del crisol de la misericordia y los tratamos de la misma manera que nos gustaría que a nosotros nos trataran cuando fallamos. Nos vestimos de benignidad en lugar de maldad, donde cada día nos concentramos en hacer lo bueno y desechamos lo malo. Nos vestimos de humildad en lugar de orgullo, en lugar de arrogancia, en lugar de vanagloria. Nos vestimos de mansedumbre en lugar de rebeldía, sometiéndonos a nuestras autoridades y reglas en donde quiera que estemos, seamos o no vistos. Nos vestimos con paciencia, no con impaciencia, no con desesperación, no con falta de tolerancia. Y de esa manera nos soportamos unos a otros sabiendo que nadie de nosotros somos monedita de oro para caerle bien a todos. Que así como yo tengo que soportar las fallas de los demás, de la misma manera los demás tienen que soportar las mías. Y así como yo los tolero y soporto, así también ellos a mí. Y los perdono. Y este es un tema bien delicado a tratar, porque todo lo que hemos visto hasta ahora no implica que me ofendieron, no implica que me faltaron o hicieron algo de manera directa. Pero cuando la Biblia me llama a perdonar, es porque algo hicieron que me afectó. Ahora piénselo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando ese hermanito nuevo, al que he tratado con misericordia, benignidad, paciencia y lo he soportado, ahora me ofende, o me insulta, o me desprecia, o me ignora, o me tranza, o me agrede? ¿Qué hago? Bueno, la Biblia, este pasaje de manera específica me dice, perdónalo. Y no con cualquier clase de perdón, sino que debemos perdonar con la misma clase de perdón con la que Cristo me perdonó. Es decir, nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Perdonamos, pero guardamos rencor. Perdonamos, pero no volvemos a confiarnos de la persona. Pero decimos que perdonamos. Sin embargo, este pasaje me pide que perdone y olvide. Que perdone y haga como si la persona jamás me hubiera ofendido, jamás me hubiera agredido, jamás me hubiera insultado o jamás me hubiera faltado. ¿Por qué? Porque así fue como Cristo me perdonó. Y en verdad conocemos infinidad de pasajes que nos enseñan sobre el perdón. Pasajes, parábolas e historias contadas por el Señor Jesús, como la parábola de los dos deudores, donde un rey le perdona a uno de sus siervos una deuda que nunca le hubiera podido pagar. Al salir de la presencia del rey, este siervo se encuentra con otro siervo como él, que le debe dinero, y lo mete a la cárcel porque no puede pagarle. Al enterarse el rey de esto, lo manda a encarcelar y vende sus cosas y a su familia porque no hizo como el rey había hecho con él: perdonar la deuda. Pero a pesar de que sabemos todas estas cosas, lo que es cierto es que el perdón no es en realidad una cuestión de saber que tenemos que perdonar, sino que es una cuestión de decidirnos a hacerlo. No es que no perdono porque no sé que tengo que hacerlo, sino que no perdono porque no quiero hacerlo. Y solo en mi cabeza creo que, al no perdonar, a la otra persona le estoy haciendo daño. Y es como creer que tomándome el veneno le haré daño a otro, cuando en realidad el único afectado soy yo. Así que perdonemos, sabiendo que el que recibe el beneficio del perdón otorgado
en realidad soy yo. Y hagámoslo de la misma manera que el Señor nos perdonó a nosotros. Vamos a ver el siguiente comentario. La clave para perdonar a otros es recordar lo mucho que Dios nos perdonó. ¿Le es difícil perdonar a alguien que se ha equivocado un poco cuando Dios le ha perdonado tanto? Pensar en el perdón y el amor infinito de Dios puede ayudarnos a amar y perdonar a otros. Muy bien, y verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor, que es la virtud y el vínculo que nos permitirá el ser asociados con Dios. El Señor Jesús nos enseñó que seríamos conocidos como discípulos suyos no por la doctrina, tampoco por la sana enseñanza o nuestro buen comportamiento, no, sino que los demás nos relacionarían como sus discípulos por el amor. Por el amor que habría entre nosotros y para con los otros. Porque antes de juzgar, antes de señalar o condenar a los demás, los amaríamos de la misma manera que Él nos amó. Así que para terminar te pregunto, ¿cómo andas en amor? ¿Cómo andas en amor? El comentario nos dice, todas las virtudes que Pablo nos anima a desarrollar se vinculan perfectamente entre sí por amor. En la medida que nos revestimos de ellas, la última prenda que debemos ponernos es el amor, el cual mantiene a todas las demás en su lugar. Practicar una lista de virtudes sin practicar el amor nos puede conducir a una distorsión, fragmentación y estancamiento. Muy bien. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, te queremos alabar y te queremos bendecir y queremos darte gracias, Señor. Gracias porque el día de hoy, a través de este pasaje, a través de estos cuantos versículos que hemos podido leer, estudiar, escudriñar, nos has hablado de esas cosas que nos es necesario dejar también. Dios, es cierto que hay pecados grandes, como nosotros solemos denominarlos, que ya no practicamos, como la fornicación o la impureza, o esas pasiones desordenadas, o esos malos deseos, y la avaricia. Pero, Señor, hay algunos otros muchos pecadillos que todavía, Señor, consentimos en nuestras vidas. Y todavía nos enojamos, y todavía maldecimos, y todavía hay malicia en muchas de las cosas que hacemos. Y Dios, a veces somos groseros. Y no solamente hablo de nuestras actitudes, sino de aún utilizamos un vocabulario soez, un vocabulario grosero, Señor. Insultamos a los demás o nos mentimos. Y, Señor, nos pides que dejemos también todas estas cosas que pertenecen a una antigua vida, que pertenecen a un antiguo hombre, que necesitamos revestirnos del nuevo, de ese nuevo hombre que se va renovando, que va creciendo hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto al cual hemos sido llamados a imitar. En donde no importa si somos judíos o no, si somos circuncisos o no, si somos libres o si somos esclavos, en donde Cristo es el todo en nosotros y donde esa relación con Cristo debería afectarnos de tal manera que deberíamos irnos pareciendo cada vez más y más a Él. Señor, y nos pides que en verdad nos vistamos como escogidos tuyos, como hijos tuyos, llenos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que nos soportemos unos a otros, pero sobre todo, que nos perdonemos. Que nos perdonemos, Señor eterno, de la misma manera que tú nos perdonaste a nosotros, cuando aún ni siquiera éramos hijos, éramos enemigos tuyos. Dios, pero sobre todo esto, que podamos vestirnos de amor. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos amar a los demás,
que podamos amarlos así como tú nos amaste a nosotros, que podamos amarlos a ellos. Y Dios eterno, que todas estas virtudes de las cuales nos has hablado, las podamos llevar a cabo, realizar a través de ese amor. Y que podamos ser conocidos y vinculados contigo a través de este amor. Que nos conozcan no por la doctrina que tenemos, Señor, no por la sana enseñanza o nuestro buen comportamiento, sino que los demás nos relacionen contigo como tus discípulos por el amor que hay entre nosotros y por el amor que expresamos también a otros. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y le pedimos a Dios, en verdad, que estos pequeños estudios sean de bendición para tu vida. Recuerda que nos escuchamos todos los días a través de un devocional, los días domingos a través de una reflexión, y que estamos rogando a Dios que el Señor siga haciendo y perfeccionando su obra en tu vida. Bendiciones.